Empiezo con una pequeña presentación. Esta es mi familia. Yo soy mamá. Es como el primer título que me otorgo y que me otorgaron mis hijos. Pues yo no me lo otorgué sola. Entonces soy mamá y mi esposo, obviamente. Esta es mi familia. Está mi esposo, mis dos hijos. Tengo un hijo de 14 años y una niña de 8. Y ellos han sido mi inspiración para mi trabajo. Yo empecé a estudiar temas de crianza, de desarrollo infantil desde hace 14 años. Más específicamente cuando quedé embarazada de mi hijo mayor, empecé a interesarme por estos temas. Soy psicóloga, pero quería saber cómo criar y sabía que no lo podía hacer como lo hicieron conmigo porque no me había gustado como lo habían hecho conmigo, entonces decidí hacerlo de una manera diferente y para eso había que aprender. Yo soy especialista en teoría del apego, soy entrenadora de familias y de primera infancia en disciplina positiva, consultora motivacional. Soy especialista en neuropsicología del desarrollo infantil, inteligencia emocional en niños y adolescentes. Bueno, ya después de presentarme y presentarle al motor que hace que yo vaya por todas partes hablando de crianza respetuosa y consciente, entonces, hoy les voy a enviar más adelante, pues coloco otra vez mis datos por si los necesitan. Tengo una iniciativa que se llama Firmeza con Amor. En redes me encuentran como Firmeza con Amor. Empecé con Firmeza con Amor hace como unos 5 o 6 años, trabajando en todo el tema de la crianza respetuosa y consciente, teoría del apego y disciplina positiva. Entonces, el tema de hoy es la importancia de los hábitos y rutinas en la crianza. Estaba yo pensando cuando estaba haciendo la presentación que quería cambiarle un poco el nombre y no en la crianza, sino en la salud mental. Más que en la crianza, quiero enfocarme un poco en la salud mental y obviamente en la crianza, que es lo que los papás hacemos con nuestros hijos, los profesores con nuestros alumnos, los cuidadores pues con los niños y adolescentes que tenemos a nuestro cargo. Entonces, para empezar a hablar de este tema, yo me voy un poquito hacia atrás y empiezo a hablar de a grandes rasgos qué es el desarrollo y cómo empieza a desarrollarse una persona, un ser humano, un niño. Entonces, el desarrollo se compone de varios aspectos. Entonces, aquí vemos una mujer embarazada. Ahí estamos en proceso de crianza, pero va mucho más allá o mucho antes. Desde el momento en que yo empiezo a concebir ser mamá, a tener mi pareja, a tener un hogar, ahí yo ya empiezo a construir una forma de criar y cómo voy a ser mamá o papá o cómo voy a construir ese futuro bebé o futuro hijo que yo voy a tener. Cuando hablamos de desarrollo en el vientre, entonces hablamos de qué compone ese bebé que está ahí, qué lo afecta y qué influye en su desarrollo y en su salud mental y física, obviamente. La salud de esa mamá, la nutrición de esa mamá, acompañamiento de esa mamá, lo que hablamos de maternar a la mamá, si la mamá es maternada. Hay una autora, Laura Goodman, ella es una psicóloga argentina que habla de maternar a la mamá. Entonces, ¿qué tanto es acompañada? ¿Qué tanto es en sus emociones acompañada, validada? El estrés que la mamá sufre, las representaciones maternas, que son esas imágenes, ideas, sueños que tiene esa mamá acerca de su hijo, la salud del bebé obviamente y el nivel socioeconómico y el entorno. Todo eso influye en ese desarrollo porque resulta que por el torrente sanguíneo pasan las hormonas, tanto del estrés como el cortisol, como las hormonas positivas, serotonina, dopamina, oxitocina. Y entonces cuando la mamá ha pasado por una situación difícil o por el contrario tiene un embarazo tranquilo, está rodeada, está bien alimentada, no ha pasado por un estrés muy fuerte, pues entonces hay diferencia en el desarrollo del niño, en la salud mental del niño que ya viene en gestación. Tiene que ver con todo esto que hemos hablado del proceso de embarazo y de la psicología y de la psiquiatría perinatal, que ya sabemos que hay psicólogos y psiquiatras perinatales. De hecho, hace poco en el Congreso Internacional de Psiquiatría Perinatal o de Salud Mental de la Mujer se hablaba mucho de los efectos que tiene a largo plazo esa vida de intrauterina que tiene el niño. Entonces, hay algo que también compone el desarrollo, aparte de lo que vive ese bebé en el vientre, y resulta que el bebé nace y aparecen, cuando él nace con unas hipersensibilidades. Entonces hoy en día hemos visto niños con muchas hipersensibilidades. Entonces está
las hipersensibilidades de los sentidos, como es el olfato, el oído, el gusto, la vista, el tacto. Entonces son niños muy sensibles a lo que tenga que ver con todos esos sentidos, niños muy hipersensibles con los olores, con los sabores, con los sonidos, con los colores brillantes, mucho estímulo visual los estresa, kinestésico, hay niños que les cuesta mucho la ropa, las texturas. Entonces estas hipersensibilidades vamos sumando, ¿cierto? Entonces viene lo que el niño vivió en el vientre, toda esa psicología perinatal. Viene, ya nace y entonces viene con unas hipersensibilidades, nace con eso. Entonces el niño cuando está sometido a eso que le cuesta o que lo desregula porque es hipersensible, pues el niño experimenta estrés y al experimentar estrés, pues tiene una reacción, obviamente tiene un comportamiento desregulado. ¿Qué pasa? Aparte de esto, entonces viene un temperamento y este temperamento es lo que hablamos de la genética. Y la genética, el temperamento nos habla de unas hiperreactividades emocionales como la que está en la parte de arriba o hiporreactividad emocional. Entonces el temperamento a grandes rasgos, cuando hablamos cuando nombramos o leemos los investigadores que han hablado del temperamento, que ahora se habla muy poco del temperamento, se habla de hiperreactividad emocional, hiporreactividad emocional y de persistencia. Entonces vemos niños muy persistentes y niños muy poco persistentes. Todo esto constituye un niño. De hecho, podemos ver un niño de 5 días, de 2 días de nacido, que ya tiene todo esto. Entonces miren que no es ni un lienzo en blanco, ni una persona que no entiende, ni no escucha, ese no sabe lo que le está pasando, es lo que llore. No, el niño desde que está en el vientre empieza a sentir, empieza a recibir una cantidad de hormonas que hacen que sienta y el niño nace ya con unas decisiones. Hay niños y en consulta, cuando yo hablo del embarazo con los papás de los primeros meses, niños que nacen muy asustados desde el vientre y pregunto qué pasó en el embarazo. Entonces mamás que han pasado por una enfermedad, mamás que han pasado por una pérdida muy grande, por violencia, y entonces eso lo ha sentido el bebé. O sea, el niño ahí ya nace con una cantidad de información que no podemos desconocer. Este temperamento que es el 30%, que es lo genético y lo hereditario, y tenemos el temperamento es el 30% y lo social es lo que constituye el 70%, el carácter es el 70%. Sumado a esto, ¿qué pasa? Entonces aquí vengo un poco a la teoría del apego. Resulta que los niños van empezando a medida que van naciendo, obviamente desde el vientre ya tienen unas necesidades que las acabo de nombrar, van teniendo unas necesidades de afecto, de seguridad y de pertenencia y se van construyendo unos vínculos. Entonces acá hablamos de un ciclo de estímulo-relajación. Ellos van construyendo vínculos con sus figuras significativas de apego y de la necesidad que voy a hablar hoy, que ya empecé a hablar, es la necesidad de seguridad. El niño necesita sentir que el mundo es un lugar seguro y que se puede desenvolver, explorar y conocer el mundo de una manera segura, predecible, porque sabe que esos adultos le van a ayudar a satisfacer esa necesidad y que va a tener una base segura que es ese adulto, es ese vínculo, es esa relación donde el niño parte a investigar, a explorar, a conocer el mundo, porque satisfacen esas necesidades y cuando tiene un problema, cuando hay una desregulación, cuando es sometido a estrés, cuando le pasa algo, él viene a esa base segura que lo contiene y lo ayuda. Entonces ahí es cuando ese adulto ofrece un estímulo para que esa necesidad esté satisfecha y el niño experimenta relajación. Esa relajación es física, mental y emocional y ahí es cuando hablamos de confianza, seguridad y apego seguro. Apego seguro es cuando el niño es satisfecho de sus necesidades emocionales, de afecto, de seguridad. El niño sabe que puede contar con esos adultos a medida que va creciendo, va teniendo más necesidades o necesidades diferentes. Los primeros meses son más físicas. Entonces, cuando ese adulto lo ayuda a entender cómo funciona el mundo, cuando ese adulto lo ayuda a adaptarse, cuando el adulto es sensible y disponible a esas necesidades, el niño experimenta confianza y seguridad. Y esa confianza y seguridad va de afuera hacia adentro. O sea, estamos hablando de cómo se construye la autoestima. Y ahora me estarán diciendo, ¿esto qué tiene que ver con la rutina? Ya les voy a decir. Entonces, esa confianza y seguridad que va de afuera hacia adentro,
donde el niño primero confía en ese adulto, se siente seguro porque ese adulto está haciendo que el entorno sea predecible, sea un entorno seguro donde el niño sepa qué va a pasar, pues entonces el niño al confiar en ese adulto porque el adulto lo ayuda con esos estímulos para satisfacer las necesidades, el niño sabe que como puede contar con el adulto, con esa figura significativa, entonces el niño es especial, el niño es digno de amor. Me aman, soy digno de amor y por lo tanto me amo y por lo tanto puedo salir a explorar el mundo porque el mundo es un lugar seguro y porque a mí me aman afuera también. ¿Qué pasa con lo contrario? Entonces, cuando esas necesidades de afecto, de seguridad, de pertenencia, y aquí cuando hablamos de la seguridad emocional, ahí vengo con el tema de rutinas, límites, hábitos, que eso que da en el niño, predictibilidad y lo mismo da en el adulto. ¿Por qué estamos en este momento tan desregulados? Porque no sabemos qué está pasando, qué va a pasar, si es cierto lo que nos están diciendo, cuándo termina la cuarentena, si es verdad que es el 27 o se nos va más largo. La incertidumbre hace que el cerebro se ponga en modo alerta. La amígdala cerebral, que es la encargada de reaccionar ante el peligro, se pone en modo alerta y que hace ataque. Ataca si es un cerebro muy estresado, un cerebro muy contaminado con cortisol, se pone en modo defensa y no es capaz de sacar a relucir o adelante esa corteza prefrontal que es la parte racional del cerebro humano a solucionar. Entonces, cuando esas necesidades, volviendo al niño, no son satisfechas, y estoy hablando de las necesidades de seguridad, no hay un estímulo, o sea, no hay una rutina clara, no hay un límite, un día es a las 4, otro día a las 5, almuerzo en la cocina, almuerzo en la sala, almuerzo en la cama. Entonces, esa necesidad de seguridad que le muestra al niño que el mundo es un lugar seguro, predecible, que no es una jungla donde se lo pueden comer en cualquier momento. Si hablamos del cerebro reptiliano, tenemos tres cerebros, el cerebro de reptil, el mamífero y el humano, que es la corteza prefrontal, y esa necesidad está insatisfecha, entonces hay angustia emocional. Entonces, si nosotros vemos un niño que en el vientre hubo estrés por parte de su mamá, de su entorno, pensemos un poco en los niños, en las mujeres que están embarazadas en esta época, cómo están viviendo esta cuarentena y este confinamiento. Y hay estrés y aparte de todo no hay una tribu, un grupo que la apoye. Y aparte de eso el niño nace y no le ponen cuidado a sus necesidades. El niño llora y la mamá, todo el mundo le ha dicho que lo deje llorar para desarrollar los pulmones. Y resulta que el niño son las 11 de la noche y no lo han acostado y al otro día lo acuestan a las 12 y al otro día duerme a la siesta, pero 3 días no y así. Entonces, esa necesidad de seguridad está insatisfecha. Y cuando esa necesidad está insatisfecha hay una angustia emocional. Y acuérdense que cuando había relajación, había relajación física, mental y emocional. Y aquí estamos hablando que no hay relajación emocional, obviamente no hay relajación física y no hay relajación mental. Entonces el niño, aparte de y con esas hipersensibilidades que de pronto vienen, que no todos nacen con esas hipersensibilidades, entonces con esas hipersensibilidades, más todo lo que hemos hablado, el niño se desregula y expresa un comportamiento o toma unas decisiones con base en eso que ha vivido. Y esas decisiones que los niños van tomando tienen que ver con acerca de sí mismos. Soy bueno, soy malo, soy adecuado, soy inadecuado, soy capaz, soy incapaz. ¿Qué pasa? Que cuando no le hemos dado al niño un entorno seguro, predecible, al niño le cuesta mucho sentir que es capaz de controlar la situación. Entonces son niños que se desregulan mucho más, que se desregulan mucho más fácil y que tardan mucho en regularse. Y el niño también toma decisiones acerca de otros. Me motivan, me desmotivan, me enseñan acerca del mundo. ¿Es un lugar seguro? ¿Es un lugar amenazante? Cuando no hay rutinas, acuérdense que la rutina es la que da la predictibilidad. Cuando el cerebro está en modo impredecible, el mundo es un lugar amenazante porque no sé qué puede pasar, qué me puede pasar y yo me tengo es que defender. Y toman decisiones acerca de lo que tienen que hacer. ¿Me motivan? ¿Crezco a través de la motivación o tengo que sobrevivir? Niños que tienen que sobrevivir, que solitos, que se acuestan a la hora que ellos quieren, pero no a la hora que necesitan, que comen a la hora que ellos quieren, pero no a la hora que necesitan. Entonces el niño empieza a ser el que manda y el que ordena qué es,
a qué horas y cómo, pero resulta que el niño, a pesar de que viene con una información, no tiene la madurez suficiente para saber cuándo, qué y a qué horas. Eso él no lo sabe. Para eso están los adultos significativos que le van dando una estructura a ese mundo a que él llegó. Yo les voy a mostrar un video de un niño tomando una decisión. Por ese video me encanta. Dense cuenta que el niño tomó una decisión, nadie intervino y él, miren la responsabilidad cuidando el perrito, fijándose que el perrito no se le fuera y él siguió con su rol de pasear el perrito. Entonces miren que los niños toman decisiones y nosotros debemos ayudarlos y enseñarles por medio de todo lo que hemos hablado de la satisfacción de necesidades, y ahí el niño está aprendiendo a ser autónomo, no están interviniendo en las decisiones y está sabiendo qué decisiones tomar, porque sabe que está seguro y sabe que puede explorar y que no le va a pasar nada. ¿Qué pasa? Todo de aquí atrás, todo lo que hemos visto es lo que compone el comportamiento de un niño o el desarrollo de un niño, lo podemos interpretar, y en teoría del apego se interpreta, hay autores que lo interpretan como un iceberg. El comportamiento es la puntica, es lo que vemos. Y uno se fija solo en el comportamiento, que está irritable, que está cansón, que no quiere comer, que se está durmiendo tarde, que no se quiere levantar y que se fue bravo para el colegio. Solamente lo que vemos. Pero resulta que debajo de ese comportamiento, que es lo más grande que tiene el iceberg, todos sabemos que es un iceberg y si no, pues acá lo muestro, están las necesidades, las emociones, las decisiones, todo con lo que el niño nace, la herencia, las hipersensibilidades, hay hipersensibilidad emocional que ya lo habíamos hablado, hiperreactividad, hiporreactividad. Todo eso está debajo del iceberg y solo nos fijamos en el comportamiento. Resulta que a lo que le debemos trabajar para la salud mental del niño, para ayudarlo a crecer de una manera sana, autónoma, que se pueda ubicar en este mundo utilizando ese poder, porque los niños nacen con poder, ese poder que tienen de una manera constructiva. A lo que le debemos apuntar es a esto, a lo que está debajo de ese iceberg, pero nos fijamos solo en el comportamiento. Entonces, si nosotros vemos un niño con todo de aquí para atrás, lo que ha nacido y lo que ha tenido que vivir de 1 año, de 2 años, de 3 años, de ahí en adelante, con todo lo que viene, todas las decisiones que ha tomado, esas decisiones, esas vivencias, esas necesidades, cubiertas o no cubiertas, han hecho que el niño guarde todo esto y empiece a comportarse de una manera. ¿Y qué pasa? Que el propósito del cerebro, ¿cuál es? La supervivencia. El cerebro fue hecho para sobrevivir. Al cerebro no le gusta la incertidumbre. ¿Y qué pasa cuando estamos en incertidumbre? ¿Qué hace el cerebro cuando está en incertidumbre? Tiene 2 mecanismos. O la adaptación, o sea, ve el peligro como una oportunidad y viene sangre a la zona prefrontal, al cerebro humano, se activan esas neuronas, se activan esas hormonas y empieza a razonar y empieza a pensar qué puede hacer, ¿cierto? De una manera racional, aunque para el niño es más difícil porque su cerebro es muy inmaduro. O viene la sobrevivencia, que viene sangre a la amígdala, esa que les decía, que es la parte más primitiva del cerebro y la encargada de percibir el peligro y reaccionar ante el peligro. Entonces, el niño, dependiendo de todo esto que ha vivido y de esa rutina, de ese hábito, de esos límites, de manera amorosa y firme que le ponemos, el niño empieza a tomar decisiones y cuando hay incertidumbre,
hay dos comportamientos y ahora en esta situación que estamos viviendo, estamos viendo dos comportamientos. El niño que se adapta, que obviamente llora, que obviamente nos dice estoy aburrido, brinca todo el día, o que puede expresar, porque le hemos enseñado a expresar, o el niño que llora, el niño agresivo, el niño que se ha vuelto más pegón, más gritón y que hace de pronto más lo que llamamos pataleta, que es desregulación. ¿Por qué? Porque está en incertidumbre y ese cerebro con esas experiencias, ese iceberg aquí abajo, está empezando a explotar. ¿Cómo? En forma de comportamiento. Entonces, cuando el cerebro está en adaptación, porque ha sido un niño comprendido, con unas rutinas, con unos límites, con una predictibilidad en su cerebro, entonces él activa su atención, su exploración y su aprendizaje. Pero si es lo contrario, si su cerebro está en modo sobrevivencia, el que activa ataque, huida o bloqueo, porque la amígdala está en modo alarma, lo están atacando. Entonces vemos muchos niños muy desregulados, que sus rutinas son totalmente inestables y que la rutina inestable también, ¿qué hace? Es un factor de riesgo del déficit de atención y hiperactividad, porque no saben cómo regularse. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están así, mirando cómo sobreviven. Está muy activada, hiperactiva, perdón, la amígdala. Y entonces por eso reaccionan de esa manera. Ahora, ya vengo con el tema de la neurociencia, que no es difícil, lo bajé de una manera muy fácil para entender. En el cerebro y en el cuerpo tenemos unos neurotransmisores y unas catecolaminas que funcionan como neurotransmisores y como hormonas, que son la dopamina, la noradrenalina, la serotonina y la adrenalina. Me voy a enfocar en la que más activan las rutinas, los hábitos, los límites, la dopamina. La dopamina, que representa más del 50%, imagínense la cantidad del contenido de catecolaminas, pues tiene su repercusión comportamental más comprometida. ¿Y la dopamina de qué se encarga? Del comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, en las lactantes, la regulación de la producción de leche, el sentido del humor, el sueño, la atención y el aprendizaje. ¿Qué pasa? Que la dopamina es la hormona de la anticipación. ¿La rutina qué hace? Anticipar. Yo sé que viene antes, yo sé que viene después. ¿Qué pasa cuando hay rutina? Se libera dopamina en dosis muy, muy buenas para el cerebro y para el cuerpo. El niño siente placer, el niño siente motivación. Entonces coopera, se porta mejor porque el mundo es un lugar predecible y no me siento inseguro, no me siento amenazado. Miren las vías de acción de la dopamina en el cerebro. Está en la corteza prefrontal, que es el cerebro humano, que regula todas las funciones cognitivas, las funciones de razón. Está dejar ir los temores, moralidad, seguridad en mí, seguridad en otros, todas las habilidades sociales, la regulación de las emociones, la gestión del estrés, la resiliencia, la recompensa y la gratificación, la euforia, el placer, motricidad fina, compulsión, perseverancia, y está en el núcleo accumbens. Hoy voy a hablar solamente de la corteza prefrontal. El hipocampo es el encargado de la memoria a largo plazo. Entonces, la dopamina también influye en el hipocampo y las rutinas y los hábitos influyen en la memoria y también en funciones ejecutivas, que creo que las tengo por acá. ¿Cómo son? ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Percepción, autorregulación, atención, todas las que necesitamos para aprender. Ayer nos hablaba Gabriel de aprender, ¿cierto? Porque los lóbulos prefrontales controla el flujo de la información a otras áreas del cerebro. Y estos desórdenes de dopamina causan decremento o baja en estas funciones neurocognitivas de las que hablamos, de las que acabamos de hablar. Memoria, atención, resolución de problemas, hay déficit de atención, hiperactividad. ¿Qué pasa? Esta corteza prefrontal se empieza a desarrollar a partir del año, el lóbulo prefrontal, hasta los 25, y ya se ha hablado de 30, 35 años de vida, lo que están hablando hoy en día los neurocientíficos. Entonces, las respuestas físicas de la dopamina, ahí es cuando hablábamos de la anticipación. Cuando hay una recompensa inesperada o cuando no hay una recompensa inesperada, por ejemplo, el bebé llora y que espera que lo carguen y miren qué tiene. Si el niño no es cargado, no es atendida esa necesidad emocional, esas neuronas de dopamina son deprimidas porque él espera.
Y como es la hormona de la anticipación, entonces qué importante es que después de comer, sea pijama, sea lavado de dientes, sea cuento y a dormir, porque espera, porque él ya sabe y cuando sabe qué va a pasar, libera dopamina de manera natural. Y aprendemos a repetir los comportamientos que conducen a maximizar recompensa, pero estas recompensas son del cerebro y del cuerpo porque se siente bienestar, se siente pasión, se siente motivación. La dopamina es la hormona de la pasión, de la motivación, de la perseverancia. Y obviamente se asocia con el sistema del placer. La falta de dopamina genera desmotivación, que es ansiedad social, baja captabilidad de dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el niño espera acostarse a dormir porque está cansado, pero entonces a veces lo que dicen los papás, no, es que él no quería dormir. Claro, si yo no le enseño la rutina de dormir, pues no va a querer dormir. ¿Por qué? Porque el niño también quiere estar con sus adultos significativos. Entonces es supremamente importante enseñarle los hábitos. ¿Qué pasa con los límites? Que tienen la misma función en el cerebro que tienen los hábitos y las rutinas. Los límites son necesarios, hay que comunicarlos con respeto y firmeza, pocos límites, no poner una cantidad de límites que no tienen sentido, deben tener una razón de ser. Las rutinas, los límites con los más pequeños porque la rutina manda. Deben ser entrenados, acordados con anticipación y consistentes porque los niños los ponen a prueba. Y les voy a dar un tip de disciplina positiva. Si nosotros hablamos en negativo porque todo el tiempo decimos no pase por allá, no coja eso, no vaya allá, el niño no entiende. Abran los micrófonos que les voy a hacer una pregunta. Si yo les digo a ustedes, no piensen en un gato blanco con moño rosado, ¿qué pasa? Pensamos en el gato blanco con moño rosado. Pensamos en el gato con moño. Claro. Ya lo vimos. Y todo el tiempo le decimos a los niños, no hagan, no suban, no bajen, no coman, no... Vamos a hablarle en positivo, decirle que sí hacer, porque eso activa la dopamina, activa el cerebro. Entonces, le vamos a decir al niño, al empleado, a la esposa, cuando hago estas sesiones con parejas, ellos mismos se dicen, ve, yo le voy a decir a usted que sí hacer, porque listo, funciona para todos, porque les hice el ejercicio a ustedes. Hay que decirle que sí hacer, porque aprende que sí hacer y aparte de eso, pues no hace lo que no debe hacer porque no lo está aprendiendo. Cuando yo todo el tiempo digo que no hacer, pasan dos cosas. Primero, el cerebro actúa por imágenes y por propósito. O sea que no entiende. Y segundo, aprende lo que no debe hacer. Paula. Los primeros, señor. Tienes 3 minutos. Listo. Voy a correr. Dale. Los primeros hábitos que se enseñan y que se deben enseñar y que se deben entrenar son la alimentación, el sueño y la higiene. Eso los tenemos clarísimos, ¿cierto? Como son hábitos, lo hacemos igual, siempre, todos los días, de la misma manera, con amor y consistencia. Esta es una, ahora sí podemos cerrar los micrófonos, por favor. Esta es una tabla de rutinas que yo les digo a los papás y que en disciplina positiva enseñamos para que los niños aprendan a tener su rutina. La tabla de rutina no es con carita feliz y triste porque no los estamos ni premiando ni castigando. Les estamos enseñando a tener una rutina, que es muy importante. Entonces, estas figuritas en Google encuentran tabla de rutinas y recortan y con ellos, con los niños, le preguntamos qué es lo primero que haces, qué es lo segundo, vamos a pegar y la armamos en una tablita, en una cartulina y lo pegamos en un lugar visible. La podemos hacer nosotros con los niños siempre. Si es un niño pequeño, la hago yo igual con él y le muestro y le digo, mi amor, mira, un niño de 2 años. Igual el niño puede pegar, escoger. Esta es su tabla de rutinas. Y cuando le vayamos a decir qué hacer, le preguntamos, porque la pregunta abierta ayuda a que el cerebro se abra y a que convirtamos niños autónomos y ganarnos la cooperación. Le preguntamos, ¿qué sigue en tu tabla de rutinas? Y él va corriendo y mira y dice, me lavo las manos, listo mi amor, y se lava las manos. También hay tablas de rutinas ya que venden en el mercado. Esta tabla la construimos con una empresa que se llama Tejido de Sueños. Ustedes pueden buscar Tejido de Sueños y encuentran. Ruta se llama, es hermosa, tiene las laminitas, tiene como una hojita para escribir y la encuentran ya hecha, es solo colocar las imágenes de cada cosita de la rutina. Entonces, acuérdense que le preguntamos, ¿qué sigue en tu tabla de rutinas? Paula, ¿Dónde comemos? Hola. Listo.
Para que lee la ¿Qué instrucción, para que lee la instrucción a todos, porque hay gente nueva y hay gente que entró posterior. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es, cuando se corte la reunión, me faltan como 3 o 4 diapositivas, cuando se corte la reunión, vamos a ingresar de nuevo en el link que nos envió Álvaro y ahí terminamos y hacemos las preguntas y la conversación. Listo, entonces voy a seguir hasta que se corte Álvaro, ¿te parece? O Sí, entramos otra vez. dale, tranquila. Bueno. ¿Qué nos permite la rutina, el límite y el hábito? Ganarnos la cooperación que es tan importante. Ayer hablábamos de la cooperación en la charla, ayer se hablaba de la cooperación. Todos somos importantes, todos somos tenidos en cuenta y estamos hablando de algo muy importante que se habla en la disciplina positiva, que es el respeto mutuo. Firme, me respeto, amable, te respeto. Voy a continuar. Entonces, estábamos hablando de, porque yo sé que todos tienen el tiempo pues programado. Estábamos hablando de que las tablas de rutinas y esas preguntas abiertas de qué tienes que hacer con tus juguetes, cuando has terminado de jugar, cuando terminas de comer, qué tienes que hacer con tus platos. Eso ayuda a liberar dopamina y a ganarnos la cooperación. Seguimos, Álvaro, por favor. Espérame Seguimos con la otra, por favor. Sí, lo que pasa es que está pegando. Se pega un poco la... Bueno. Es esta. Sí, sigue esa. Entonces, quería pues como hablar un poco más también de qué nos ayuda la rutina, el hábito, el límite. Hay un autor, él es Stuart Shanker, él es profesor de investigación en filosofía, psicología y educación de la Universidad de York, y él habla de los 5 dominios de la autorregulación. Y habla del dominio biológico, que es la actividad de nivel de energía del sistema nervioso, el dominio emocional, sentimientos, estado de ánimo, que genera comportamientos, el dominio cognitivo, los procesos mentales, la memoria, la atención, lo que hablábamos ahorita, el dominio social, el comportamiento socialmente apropiado, los códigos sociales y el dominio prosocial que agrupa a todos. La rutina, el hábito y el límite ayuda a estos dominios, ayuda a desarrollar, a un óptimo desarrollo de todos estos dominios, porque estábamos hablando de lo que hace en el cerebro la dopamina. Entonces, qué importante es poder entender que los beneficios son supremamente importantes porque no son solamente a nivel cerebro, sino son a nivel físico, social. Seguimos, Álvaro, por favor. Sí, dale. Esa. Sí, ¿qué nos dice la disciplina positiva? Hay un autor, Don Dreykus, que es quien baja toda la disciplina positiva a nivel mundial y nos enseña todos estos talleres y toda la metodología de disciplina positiva. Y él dice, la rutina diaria es para los niños lo que las paredes son para una casa. Les da fronteras y dimensiona la vida. La rutina da una sensación de seguridad. La rutina establecida da un sentido de orden del cual nace la libertad. La rutina no hace que las personas seamos psicorrígidas, al contrario. Acuérdense de que el niño explora a partir de una base segura y esa base segura, aparte del adulto sensible y disponible, es la rutina. Y lo que hace es que el niño quiere explorar más porque siente más confianza en sí mismo y en el mundo. La cooperación en la educación democrática, que es de la que habla la disciplina positiva, la base de la disciplina es el orden social. El entrenamiento de la cooperación se hace a partir de la socialización. Y yo, si no confío en el mundo, si no confío en mí, si yo tengo ansiedad, si yo no sé si el mundo es un lugar seguro porque no lo he vivido en mi propia casa, con mis propios hábitos y rutinas, pues entonces no voy a ser capaz de socializar. Necesitamos disciplina por el orden social, para adecuarnos, para ubicarnos. Disciplina viene de discípulo. Y un discípulo que necesita un maestro. Entonces nosotros somos los maestros de los niños, de nuestros estudiantes, de las personas que les estamos enseñando para que aprenda a ubicarse y adaptarse al mundo que le toca vivir. Los beneficios de los hábitos y rutinas, los hemos dicho en todo el transcurso de la charla, aportan seguridad, serán personas más perseverantes y constantes, les ayuda a descubrir el mundo, permite que se organicen mejor, mejoran el ambiente familiar, les enseñan valores como la cooperación y aprenden a valorar las cosas. Seguimos, Álvaro, por favor. Ya vamos a acabar. Esto del niño refleja lo que vive, pues tiene que ver con el ejemplo. Si nosotros no tenemos rutinas, ¿cómo les vamos a enseñar rutinas? Tenemos que nosotros mismos tener rutinas y en esta cuarentena es súper importante la rutina para que el cerebro
entienda un poco más, se ajuste, no de tanta ansiedad, está dando mucha depresión, ansiedad, muchos trastornos del estado de ánimo. Entonces necesitamos una rutina en medio de estar en la casa, rutina de estudio, rutina de trabajo, rutina de tiempo libre, rutina de ejercicio, los que hacen oración y meditan todos los días lo mismo, a la misma hora. Es súper importante, acuérdense, para liberar dopamina y para que esas catecolaminas funcionen bien. Otro dato que les quiero dar es que la dopamina en la noche se convierte en melatonina. La melatonina es la hormona de sueño. Para que la melatonina se produzca, tenemos que prepararnos para dormir. Cuando la luz del sol se va, se empieza a producir la melatonina. ¿Qué inhibe la secreción de melatonina en la noche y en el día y a toda hora? La extrema exposición a pantallas. Y en los niños es demasiado dañino. ¿Qué pasa? Que la luz azul de la pantalla inhibe la secreción de melatonina y es más difícil tener un sueño reparador y es más difícil tener sueño, ¿cierto? Entonces, en lo posible que no tengamos ni los adultos ni los niños pantallas en la noche, por esa luz que inhibe la secreción de melatonina. Además que la memoria funciona en la etapa REM del sueño, que es la primera, y entonces cuando vemos pantallas antes de dormir, interfiere en el proceso normal de memoria. Por eso, cuando hacemos de pronto estos procesos de mandar órdenes, de hablar dormidos, lo mejor es hacerlo los primeros minuticos que se están quedando dormidos o que ya se durmieron, en esos primeros, que es cuando más funciona la memoria, darle mensajes positivos. Eres un niño tranquilo, eres un niño seguro, eres un niño feliz. Y antes de dormir, no sé si se han dado cuenta los que son papás, los que tienen niños, que los niños hablan más antes de dormir. Por ejemplo, cuando llegan de colegio, les pregunta a uno cómo le fue bien, no contestan más. Pero antes de dormir, la sueltan toda. Cuentan absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la memoria está funcionando. Entonces, el sueño libera dopamina. El buen sueño ayuda a liberar dopamina y a que funcione muy bien ese cerebro. Bueno, esto era lo que tenía para decirles hoy. Muchísimas gracias. Esos son mis datos y espero que haya quedado claro que podamos de verdad ponernos muy juiciosos con el tema de los hábitos y rutinas. Nosotros, que lo hemos hablado en el transcurso pues de estas charlas anteriores de los hábitos saludables para mente y cuerpo, y ahora que lo estamos hablando en los niños. Y ahora sí preguntas. Ya te dejo de compartir. Bien, vamos a ver. Gabriel, ¿me ayudas con...? Bueno, en el chat no hay preguntas. Paola, ¿de qué manera podemos quitar ese no en nuestro vocabulario? No te subas, no te bajes. Bueno, te voy a dar varios ejemplos. En vez de decirle no te subas a la silla, le digo donde sí se puede subir. Por ejemplo, vamos a ver televisión, hay una silla inestable y hay una silla buena. La inestable es la verde y la buena es la roja. Entonces le digo, hijo, súbete en la roja que la verde es inestable. ¿Sí me hago entender? Sí. Por ejemplo, yo tengo un vaso de agua acá, de vidrio, y de pronto viene un niño a coger mi vaso de agua porque tiene sed. Yo le puedo decir, ¿tienes sed? Ya te doy tu vasito de agua o ya te doy tu termo de agua. En vez de decirle, no cojas el vaso de agua de Paola. ¿Sí me hago entender? Sí, claro que sí. Muchas veces lo que tenemos que hacer es empezar a escribir. Yo les digo a los papás y a los profes, escriban lo que tú dices muy frecuentemente que no, escribe cómo puedes decir que sí hacer. Entonces, que yo le digo mucho que no salte en la cama. Le encanta saltar, entonces digámosle dónde sí puede saltar. Ven y saltas acá en el tapete. Ven, saltemos juntos acá en la sala. Ven, vamos a la sala a saltar. En vez de decirte no saltes en la cama. ¿Sí me hago entender? Entonces mira cómo vamos transformando y le vamos enseñando dónde puede hacer las cosas. Eso funciona espectacular. Carolina Rodríguez levantó la mano. Si quiere, abre el micrófono. Hola, buenas noches. Hola. Quiero hacer una pregunta. Esta es la primera parte de toda la presentación. Hablábamos de la importancia que tiene todo lo que el bebé vivió en el vientre. Resulta que mi hija llegó a nosotros por adopción, o sea que no tenemos control frente a lo que ella pudo haber vivido en ese momento, ¿cierto? Con todo eso tan importante. Entonces, ¿hasta qué punto hay cosas? Yo sé que no hay nada irreparable, pero hasta qué punto sí se pone más lento como el proceso para conseguir resultados cuando hay algo, ¿cierto? Como tan trascendental como esa experiencia previa. Una pregunta, ¿de qué edad recibiste la bebé? A los 3 años. Llevamos 3 años y medio con ella.
Sí. Mira, hay algo que no sé si tú hayas escuchado, no sé si de pronto en el proceso te lo dijeron o has investigado, que es la epigenética. Hay epigenética, no, bueno, ok. la epigenética es una nueva, a ver, la neurociencia y todo este tema del desarrollo, la epigenética es muy esperanzadora porque nos habla precisamente que por medio o del estrés o del amor y del vínculo podemos cambiar la anatomía del cerebro. Entonces, Ok. es muy importante lo que están haciendo hoy ustedes con ella. Todo ese proceso de vínculo, de apego seguro, de satisfacción de necesidades, cuando vimos el circulito, de la satisfacción de necesidades emocionales de la niña, de entender qué le pasa, de mentalizar lo que siente, lo que le pasa, ayudarla a regularse. Eso hace que eso que ella pudo haber vivido antes se transforme por el simple hecho del amor, porque resulta que el cerebro tiene plasticidad cerebral. Entonces, y cuando son pequeños, antes de los 6 años, es cuando más podemos hacer, antes de los 7, cuando más. Entonces, el vínculo, darle seguridad emocional, hábitos y rutinas, límites, y más adelante, cuando ella ya esté grande, ella solita va a buscar terapeuta, va a buscar algo que le ayude, la espiritualidad, algo que le ayude de pronto a encontrar respuesta a esos miedos que puede llegar a sentir, de pronto un poquito de angustia, porque de hecho todos tenemos alguna cosita que nos hace buscar ayuda, ¿cierto? Un sacerdote, no sé, el bioenergético, bueno. Entonces, pero por ahora, lo más importante es que los papás y los adultos a su alrededor sean personas sensibles y disponibles a las necesidades emocionales y de seguridad de la niña. Eso ayuda a que la niña recupere la seguridad en el cuidador y en ella. Ok, muchísimas gracias. Muy claro Con todo. muchísimo gusto. Gracias. Puedes investigar más de la epigenética, es súper linda la epigenética. Epigenética. ¿Algún autor en especial como que hable? No tengo un autor especial. Investiga que es algo como muy general, epigenética. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias, doctora. Con muchísimo gusto. Claro que sí. Hola. Hola. Ahí está. ¿Cómo Quería estás? saludarlos. ¿Cómo estás, amor? ¿Va a poner la cámara? ¿Yo? Pues, Sí, para conocerla. claro. Mari, mira, te van a ver por aquí. Diles, hola. Hola. ¿Cómo está, muñeca? Bien. ¿Bien? ¿Cómo has estado estos días? ¿Aburrida o feliz? Feliz con Titi y Ah, pensé que bueno. por allá viva. Qué rico que estés feliz. Aprovechar mucho esos papitos, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, me alegra mucho. Muchas Hola. gracias. Con gusto. Chao. Chao, Paola, muñeca. Gracias. Dime, con gusto. mira, yo quiero como aportar un poquito porque es demasiado interesante y crucial el tema que estás tratando, porque en el mundo de los adultos, en el mundo laboral, que es donde nosotros, pues, digamos, o yo que he incursionado un poco más en el ámbito laboral, es donde se encuentran todas las desadaptaciones de esos adultos que fueron niños frustrados. Entonces, yo me acuerdo una cosa muy importante que aprendí en la carrera y es, hay que diferenciar dos cosas claves que son las frustraciones eugénicas y las frustraciones patogénicas. ¿Qué es eso? La frustración eugénica es la frustración necesaria que necesitamos para adquirir esas rutinas y esa seguridad. Y la patogénica es cuando nos vamos al extremo del control total. Entonces, por ejemplo, hay padres que son muy controladores, que lo que hacen es anular la espontaneidad del niño, ¿cierto? Entonces, Sí. eso por un lado es fatal y lo vemos en cantidad de películas. Hay películas en este momento en Netflix que tratan inclusive ese tema desde muchas aristas. Pero sí es vital ese cómo se ha conformado el apego desde niños, porque si no, eso se va a reflejar en el mundo de la pareja, en el mundo de la familia, en el mundo laboral. Claro que Es sí. un mal necesario que todos tenemos que adaptarnos al mundo. Digo mal necesario porque cuando entramos en el proceso de adaptación, mientras vamos creciendo, tenemos que adquirir unas normas que nos frenan los instintos, los impulsos. Pero es necesario regularlas para poder convivir.
lo que a veces vemos en psicoterapia es que llegan los adultos demasiado inhibidos, demasiado temerosos, demasiado inseguros. Y es porque precisamente se convirtieron en niños buenos, que son demasiado obedientes, y precisamente la vida nos da como esa posibilidad de ser rebeldes en la adolescencia. O sea, y todos tenemos que pasar por un proceso de rebeldía para conseguir la autonomía. Total. O sea, conseguir la espontaneidad. ¿Qué es eso de la espontaneidad? Claro, como adquirimos una serie de normas y reglas, cómo debíamos comportarnos, ser buenos seres humanos, pero eso llega a un punto donde ya uno dice, bueno, pero yo ya entendí esto, yo ya no lo necesito, yo ya voy a ser más espontáneo, sin necesidad de ir a agredir a otro, a invadirle los límites al otro. Entonces me parece supremamente importante que nosotros como adultos, así no tengamos hijos, que yo no tengo, saber la cuestión de los límites y cómo las personas adultas que reaccionan o tienen comportamientos, digamos, inesperados o inapropiados, precisamente uno ve personas muy adultas con reacciones de niños inmaduros, porque en su vida no procesaron esas frustraciones. Uno de los temas que yo toqué al principio era el tema de las heridas. Si yo no descubro cuál es esa herida, que puede ser algo muy mínimo, pero para el que la vivió fue algo muy importante, o sea, puede ser un detalle muy simple, pero si el que la vivió fue demasiado grande, si la persona no elabora, si el adulto no elabora ese tema, eso le va a seguir siendo un problema de ahí en adelante. Entonces, me parece muy, muy bueno ese tema, Paula. Gracias, Álvaro, muchas gracias. Bueno, Podemos más adelante hacer una charla sobre el apego, desde la teoría del apego, que no es lo que se conoce como el apego que uno cree que es el apego de que uno estar muy apegado a alguien, no querer soltar, es otra cosa totalmente diferente. Rodrigo, la cuenta. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. No, quería hacerle un aporte al encuentro. Muchas gracias pues por esta conferencia y por este espacio y tu tiempo. De un comentario que hacía ahora Carolina, hay un autor que habla de epigenética que es Erik Erikson. Entonces él habla de un primer ciclo que se llama confianza básica versus desconfianza, ¿cierto? Y ¿cómo dices? Carolina, ¿o quién? Sí, que te escucho sobre lo del autor. Estoy aquí pendiente. Bueno, y entonces Erikson, pues básicamente centra su reflexión en que esa epigénesis se construye somáticamente, como explicaba muy bien ahora Paola, a nivel pues físico, digámoslo así, a nivel mental y a nivel cultural, ¿cierto? Como en esos tres niveles epigenéticos. Pero básicamente siento yo que es como ese cariño, ese amor verdadero pues que uno puede sentir por las personas que están junto a uno y que es tal vez como el mejor caldo de cultivo pues para que se sienta esa seguridad. Y tocando un poquito con lo que decía Álvaro, pues justamente en terapia uno sí podría ver que muchas veces las personas vienen como con esas carencias, ¿no? Y carencias que después quieren suplir con su pareja o con los hijos, en fin, darle a los hijos lo que a mí no me dieron, que también pues eso tiene todo un rollo. O sobreproteger o por el contrario, pues obviamente tal vez tener actitudes abandonantes. Entonces, yo pienso que si nosotros hacemos nuestro trabajo personal, somos cada vez más conscientes de cómo hablamos, de cómo atendemos, pues ahí nos daremos cuenta qué confianza básica, en este caso, pues tomando a Erikson, podríamos decir que estamos dando, ¿no? Claro que sí. Y eso en ese sentido, pues Carolina, día a día es como sumar, ¿no? Es, bueno, ¿qué hago hoy para sumar a esa confianza que necesita el niño? Es que mira que el tema del círculo y del iceberg es muy gráfico y demuestra muy bien que cuando el niño tiene
necesidad física, mental, emocional, de seguridad. Necesita un adulto que dé un estímulo para satisfacer esa necesidad y se pueda sentir amado, se pueda regular y se sienta tranquilo. Entonces, es eso, es poder satisfacer esas necesidades físicas, mentales, emocionales, esas necesidades de seguridad, perdón, de pertenencia y emocionales, porque el niño no es que esté haciendo una pataleta, es que tiene una desregulación, no sabe cómo expresar lo que siente y necesitamos ayudarlo a regularse. El niño solo no se regula, el niño necesita que lo ayuden a regularse para él aprender cómo se hace. Y si un adulto está desregulado, pues ¿cómo va a ayudar al niño a regularse? Eso es imposible. Empezando que por neuronas espejo la emoción se pega. Entonces mi emoción se le pega al niño y yo en vez de ayudarlo lo que hago es ponerlo peor, ¿cierto? María Elena decía que los libros de Bowlby ayudarían para el tema de adopción de la teoría del apego. Los libros de Bowlby son de pronto un poco difíciles de leer porque él era psicoanalista, entonces tiene un contenido psicoanalítico, pero se pueden leer, ¿cierto? Yo, de hecho, yo he estudiado mucho a Bowlby, John Bowlby, Carolina, libros de puedes estudiar la teoría del apego. Hay autores como Felipe Le Canalier, que los libros son espectaculares. Está Inés Di Bartolo también, que tienen sus páginas, entonces se puede investigar ahí. Buenísimos, buenísimos, donde se puede hablar de la teoría del apego y del apego seguro. No sé si perfecto. haya otra. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Paula. ¿Alguien que quiera preguntar y pueda abrir el micrófono? Gabriel. Sí, yo quisiera preguntarle a la doctora Paula sobre una reflexión que me llegó a través de un videíto en la televisión que hablaba sobre un niño que ve a sus padres ahora en casa, ¿no? Y miraba a la mamá como le estaba enseñando cosas a través del internet. De lo que llamamos el homeschooling o el aprendizaje en casa. Y el niño decía, yo veo que esto va a salir mal, mamá no va a poder. ¿Cómo ves tú a los padres en este nuevo rol en el que antes pues tenían unas tareas que efectivamente ellos contribuían a que los hijos las resolvieran, pero que ahora tienen que estar pendientes de lo que se enseña a través del internet, lo que ofrece el gobierno o los colegios, y cómo ellos van a sobrellevar esa nueva responsabilidad? Que me parece que de pronto el niño tenía algo de razón. Gracias. Claro, total. Yo creo que mis hijos van a decir lo mismo de mí. Mira, es que nosotros no estamos preparados. Primero, Gabriel, nos tocó, de pronto a mí no, porque yo he estado muy presente en la crianza de mis hijos, ¿cierto? Pero de pronto hay padres que le han huido a la crianza y es una realidad, ¿cierto? O les ha tocado porque han trabajan mucho y delegan la crianza. Resulta que les tocó. Y ese les tocó, lo digo de buena manera. De hecho, hace poco vi un video que se llama Nos Toca, de un argentino hermoso. Nos toca vivir esta realidad y nos toca traer la escuela a la casa y nos toca hacer de profesores y nos toca cocinar a los que no cocinamos, que yo no cocinaba, pero me tocó aprender algunas cosas, no muchas. Mi esposo ha aprendido más que yo. Entonces, esa realidad la tenemos que vivir primero con conciencia, siendo conscientes, y por eso yo de lo que hablo es de crianza consciente y respetuosa, crianza respetuosa y consciente. Tengo que ser consciente primero de mis limitaciones. No sé nada de matemáticas, tengo que buscar ayuda. Y decirle, hijo, mira, en este tema no tengo ni idea, en el tema de la tecnología, enséñame tú a mí porque yo no sé cómo es. Reconocer las debilidades y decírselo a los niños, ellos saben más que uno. Pedirle ayuda a ellos, reconocer lo que hacen bien, pero tampoco sobrepasarme con el tema de las pantallas. Porque es que las pantallas llegaron en este momento a nuestra casa. Yo les confieso que para mí ha sido un poco difícil entender que tienen que estar conectados mediodía con su colegio, porque sé que eso no es muy bueno, pero están aprendiendo algo que deben aprender en este momento. Entonces, por ese lado me tranquilizo.
Pero hay otras formas que esta mamá puede buscar la manera de que el niño aprenda. ¿Por qué? Porque el aprendizaje cognitivo, o sea, lo que es sumar, restar, dividir, el ABC de los colores, eso está en el computador. O sea, tú te metes a Google y canciones para las tablas de multiplicar y el niño la aprende escuchando la canción. Pero hay cosas que no aprende, como tender la cama, ayudar a lavar los platos, cooperar, ayudar al otro, ser sensible, ser responsable, jugar en equipo y respetar los turnos. Esos son los aprendizajes que hoy en día, en esta situación, son los más importantes, porque por más que esté en un computador con su profesor enfrente, mirando todo el contenido, ese aprendizaje no va a significar tanto, porque primero, para que el aprendizaje quede en la memoria, tiene que ser un aprendizaje que el niño sepa que lo puede utilizar, y segundo, lo tiene que motivar y emocionar, porque el aprendizaje entra por la emoción. Si yo no me emociono aprendiendo, no aprendí. Yo creo que eso lo sabes tú muy bien, Gabriel, con todo el tema de la memoria, ¿cierto? Así es, sí, claro. Entonces, si el niño no se emociona porque el profesor está hablándole ahí, el niño ahí sentado, eso no es importante en ese momento. Va a cumplir un requisito, presentar un examen o algo y pasó porque la mamá le ayudó. Mamá, ¿cómo puedes emocionar a tu niño para aprender? Eso es lo más importante. ¿Qué le emociona aprender a él? Eso es lo más importante. Te voy a enseñar cómo preparar los huevos con jamón. Y venga para acá porque a él le encantan los huevos con jamón. Eso es lo que lo va a emocionar, lo va a motivar y está aprendiendo habilidades de vida. Es que de acá tenemos que salir con otras habilidades de vida o más de las que tenemos. Sí, Paula, específicamente hace unos años estuve yo siguiendo a una señora chilena que tiene una página web para enseñar cómo educar a los hijos en casa. Ella educó en Osorno, en Chile, al sur, en la Patagonia, a todos sus hijos. Tiene un muchacho, ya son de 20 y pico, y 2 niñas. Cuando ellos terminaron el aprendizaje en casa, que eso fue realmente muy bonito, yo estuve siguiendo esa experiencia, los muchachos ya eran empresarios en Internet. Entonces, a los 22 años, casi todas las 2 muchachas se casaron, 22, 23, se fueron a vivir en otro país, tenían su negocio en Internet, validaron toda su preparación en casa y yo me sorprendía, por ejemplo, cómo aprender historia. Ellos hacían una clase como decir, vamos a aprender sobre Cleopatra y Egipto. Una de las muchachas era Cleopatra. La otra, por ejemplo, podría ser de una sirviente, ¿no? Y el otro era el príncipe, o tal cosa. Y entonces era increíble ver cómo esos muchachos aprendían el curso de historia en una semana, haciendo teatro. Así es. Uh-huh. Y precisamente si le preguntas a Álvaro sobre el teatro, esa es una opción pero magnífica para aprender. Y terapéutica además. Y terapéutica. Uh-huh. Sí, muchas además gracias, que como el aprendizaje por los sentidos es cuando más motiva, cuando yo lo vivo, y el mismo Rodolfo Ginás, doctor en neurociencia, una eminencia, él habla de cómo aprendió él medicina. Él es pues, neurólogo y es investigador y neuropsicólogo, mejor dicho, un señor es de un teso. Yo lo admiro muchísimo de él cómo aprendía. Él se volaba del colegio y solamente iba al recreo. Y él se volaba para hablar con el abuelo porque el abuelo le contaba unas historias y le enseñaba y él era feliz aprendiendo con el abuelo. Cuando entró a estudiar medicina, a estudiar el cerebro, pues no se lo enseñaban. El primer semestre se fue con un amigo y fue y se metió en un anfiteatro en la universidad, en el anfiteatro, pues obviamente colados, a mirar un cerebro, abrir un cerebro y poder ver las partes, porque él quería verlo y saber cómo era. Entonces, el aprendizaje se da es así. Esa es la manera de aprender. Que motive y que vibre, porque así libera dopamina. Acuérdense que es la hormona de la motivación, de la perseverancia, de las pasiones. Sí. Hay una experiencia que es la experiencia finlandesa en el aprendizaje, que es muy linda y es algo que efectivamente genera unas opciones de aprendizaje rápido. Por ejemplo, en Colombia le enseñan a uno sobre los ríos, que el Magdalena, el Cauca, y le hacen a uno aprender la lista. En Finlandia, ¿qué haría? En Finlandia cogen el tema ríos
no un solo río, los ríos. Y entonces hacen un mapa mental de los ríos que sale el agua. De los ríos generan la posibilidad de que los cultivos realmente y las siembras sí se generen. Pero también los ríos llegan a una represa. Entonces ponen a los estudiantes en clase a escoger un tema que tenga que ver con ríos y cada uno lo desarrolla. Pero finalmente ellos no tienen que aprender el listado de ríos que hay en Finlandia, ¿no? Eso no tiene mucha aplicación. Entonces, ¿qué ocurre? Que los finlandeses, siendo un pueblo muy pequeño, ¿no? Un país muy pequeño con muy pocos habitantes, tienen un sistema educativo que ha sido en estos últimos años primero en el mundo, en la parte escolar. Y yo digo que pues, es muy interesante que busquen la palabra en internet home, que es casa en inglés, y schooling, es schooling, como escuela en inglés, schooling, home schooling, y que busquen algunas referencias que ya se han empezado a dar en Colombia sobre eso, ya hay en español, y que busquen cómo se hace eso en casa. ¿Por qué? Porque vamos a estar un año más metidos en casa con todos estos muchachos. Tenemos que aprender porque no sabemos. Tenemos que aprender, no sabemos. Y esa es la manera, realmente sí existen las ayudas para Claro aprender. que sí, hay muchas ayudas. Paola, Yo quiero leer acá una pregunta, Álvaro. Hernán tiene una pregunta de que a qué edad los hijos pueden usar las pantallas. ¿A qué horas considera que es vital? Esa es otra charla que tengo por si la podemos dar. Le voy a dar la regla de un psiquiatra francés. Él es bueno, de apellido Serge. Él habla de la regla 13 y 9-12. Antes de los 3, nada de pantallas. Antes de los 6, nada de videojuegos. Antes de los 9, nada de internet. Y antes de los 12, nada de redes sociales. Él es psiquiatra infantil, el presidente de la Asociación Francesa de Psiquiatría Infantil, y él da esa regla. ¿Qué dice en Canadá qué dicen? En Estados Unidos qué dicen? Que antes de los 2 años, es que dicen, sí, nada de pantallas. ¿Qué pasa? Que el niño aprende es por emoción, y el niño lo que produce la pantalla es la fascinación, no emoción. Fascinación, no hay aprendizaje, hay fascinación. Acuérdense, la pantalla, a los 20 minutos la dopamina que se libera es artificial, no es natural, por eso la pantalla es tan adictiva. La pantalla produce un shot de dopamina como lo produce la droga, el alcohol o el cigarrillo. Por eso es tan adictiva. Entonces, entre más retardemos el uso de pantallas, mucho mejor. ¿Qué pasa ahorita? Nos toca, pero medirla. Entonces, si estuve estudiando toda la mañana, en la tarde, y dependiendo de estas edades que estoy dando, el tema de los adolescentes es diferente porque ellos socializan por las pantallas, pero también tenemos que ponerles un límite. Son importantes los límites y los adolescentes necesitan obviamente revelarse porque eso es parte de su proceso, pero en el tema de pantallas, con ellos, es que nos sentamos con ellos a negociar. Bueno, ¿tú qué piensas? Yo pienso que estás mucho en esto. ¿Cuánto crees tú que es el tiempo? ¿Cuánto necesitas? Y vamos negociando, ¿cierto? Porque sí producen adicción. Por acá preguntaban que hasta qué edad se podían establecer las rutinas. Espérame, yo miro. ¿Desde qué edad un niño puede tener uso de pantallas celulares, Hernán? La creación de hábitos y rutinas, ¿hasta qué edad se puede crear? A cualquier edad. A cualquier edad. Eso es hasta nosotros los que estamos más grandecitos, a cualquier edad podemos establecer hábitos y rutinas. Acuérdense, con firmeza y amabilidad. La firmeza es que respetamos la rutina y siempre lo mismo. Con amor, explicando, negociando, llegando a acuerdos, sin imponer. Imponer no sirve. Es llegando a acuerdos, es lo mejor para ti. Vamos, la tablita de rutina sirve mucho. Entre más grandes, pues la hacen de manera diferente. Mi hijo la hacía él, la hizo él con dibujos, después la hizo como con señales de tránsito y ya después escrita. De hecho, él tiene un tablerito donde él escribe lo que tiene que hacer. Sí, preguntaba Elvira que el tema del sueño, Paola, de que cuando no tienen un sueño inadecuado, ¿cómo les reorganiza el hábito del sueño? Vamos a tener, lo más importante es tener una rutina de sueño y se puede hacer una tabla de rutinas solamente en la noche.
Entonces, tener muy claro las horas. Entonces, la comida, acuérdense que cuando se va la luz del sol es cuando se empieza a secretar la melatonina. Entonces, en la noche vamos a decirle al niño, vamos a tener una rutina en la noche. Entonces, podemos con la figurita recortar, hacer la tablita en la noche, comemos, nos lavamos manos, nos lavamos dientes, nos ponemos pijama, leemos el cuento y a dormir. No incluimos pantallas. Las pantallas alteran totalmente el sueño reparador y la función de la memoria. Y esa tablita de rutinas que la construimos con el niño, los dos, no yo se la impongo y mira, no, los dos la construimos, se la pongo en un lugar visible. Mi amor, esta es tu rutina de la noche. Y le pregunto, ¿qué sigue en tu tabla de rutina? Y todos los días vamos a ser constantes. ¿Qué no quiero? Con amor, ven, vamos a leer otro cuento, ganarnos la cooperación con juego, con amor. ¿Cuál pijama quieres escoger? ¿Cuál cuento quieres escoger? Porque, como les digo, imponernos, ir de esa, lo que tú hablabas del niño tan juicioso, de que todos se lo decimos, que así tiene que ser, eso no funciona. Ganarnos la cooperación, no la obediencia. Paula, nos quedan 3 minutos. Sí, señor. ¿Qué más preguntas hay por ahí? No veo más. ¿Alguien ve déjame una por ahí? A ver. Por ejemplo, para el tema de guardar los juguetes, porque pues este cuarto de verdad de juguetes y en esta temporada, yo opto porque recojamos, pero también luego cuando ellos hacen el reguero y también les dejo allí su reguero, ya no vuelven a jugar por ver pues ese reguero allí. Claro. Mira, ¿qué te puedo sugerir? Primero que tengan los juguetes clasificados. Puedes mirar María Montessori, que ella enseña el tema de la clasificación de los juguetes y el material que necesitan y que es más adecuado para ellos. María Montessori era una revolucionaria en todo este tema. Entonces, que ojalá los juguetes los tengan clasificados, por ejemplo, en cajas de cartón o cajas de plástico, cajoncitos. Entonces acaban los legos, acaban los dinosaurios, acaban los cuentos. Entonces va a jugar con los legos. Entonces, y va a sacar unos dinosaurios. Entonces, que ahora quiere cuentos. Primero vamos a guardar los dinosaurios y los legos para sacar los cuentos. Cuando entonces, en ese cerebro hace una revolución. Cuando guardemos los bloques, entonces vamos a sacar los cuentos. En vez de decirle, si guardan los bloques, sacamos los cuentos, ahí le estoy amenazando y se cierra ese cerebro. Pero cuando, entonces, libera dopamina porque ahí viene la anticipación. Y de una vez, entonces lo voy a guardar porque sigue tal cosa, ¿cierto? Y le preguntas, ¿dónde van los juguetes? ¿Dónde van los legos? ¿Quieres recoger tú los dinosaurios y yo los cuentos? ¿Qué recoges tú y en qué te puedo ayudar yo? ¿Quieres cantar mientras recoges o quieres que ponga una canción? ¿Sí me hago entender? Así nos estamos ganando la cooperación. No vamos a perder el foco de lo que queremos que recojan, no nos vamos a dar por vencidos. Vamos a insistir con juego, que recoges tú, que recoge yo, el que le gane, y así logramos que guarde, pero no nos vamos a ir hasta que guarde. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque ese es el objetivo, ese es el límite, firme, el límite firme es que guarde, amables, le juego, le propongo, le hago una pregunta. Paula, Okay. ya nos queda menos de un minuto. Elvira pregunta sobre el temperamento, que si hay clasificaciones, que si hay autores, porque Lo ya... que pasa es que hay esto está corriendo. hay muchos autores que han hablado del temperamento, pero hoy está muy revaluado el tema del temperamento. Lo último que yo leí sobre temperamento fue lo que les puse de la hiperreactividad emocional, hiporreactividad emocional y la perseverancia. Eso es lo último en investigación que habla del temperamento, ya que los estilos de temperamento, de pronto lo que habla Borja Villaseca del eneagrama, tiene que ver con unos tipos de, ¿cómo se llama eso, Álvaro? Eneatipos, eso lo vamos a mirar en otra charla. Eso, de eneatipos, pero eso no es temperamento, eso